Uh, Bueno, la verdad que fueron 8 meses de trabajo, que en Sí. definitiva son los mismos 8 meses que la sociedad entera aguardó para tratar de tener una respuesta, que aún la justicia no entró en forma definitiva. Ujú. ¿Por qué Nisman? Porque creí necesario que el lector tenga en un solo libro toda una reconstrucción de lo que fue el caso Nisman, con revelaciones, con algunos datos muy llamativos, con cosas nuevas, y me parece que está bueno que la gente pueda leer toda y ver toda la película y ver todo, digamos, toda la información y toda la reconstrucción, y no información parcializada, que a veces por una cuestión de premura, otras veces por una cuestión de espacio, los grandes medios ofrecemos, y lo digo porque trabajo en los medios, América, sí. y a veces eso me da la sensación que no contribuye a que la gente pueda entender en forma completa y certera qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Y nos podés decir más o menos en forma certera qué puede haber pasado? ¿O das indicadores Bueno, a ver, que hablan de esto? Mira, yo creo que alrededor del caso Nisman hay un interrogante supremo, que obviamente es el que divide a toda una sociedad, que es el primer interrogante que planteamos en el libro. ¿Se mató o lo mataron? Tal cual. No es fácil responder en forma absoluta esta pregunta. Ujú. Lo que el libro plantea como reconstrucción es esto: es posiblemente entregar al lector toda la información. Yo tuve la posibilidad de acceder al expediente, de leerlo, releerlo, y contrastar ese expediente que se fue armando, que hoy tiene más de 6.000 fojas, más de 40 cuerpos, con información propia, con entrevistas propias, y sobre todo algo que es más importante, Horacio, el hecho de también realizar una suerte de perfil para que la gente pueda tener en un mismo libro toda la reconstrucción de los últimos 9 días en la vida de Nisman, Claro. pero al mismo tiempo datos de quién era verdaderamente Nisman. Ujú. Y un poco esto es lo que el lector, No, y en un una momento que está tan vapuleado esto, ¿no? En donde aparentemente lo que primero se trató de desprestigiar todo lo que ha sido la labor o la persona o el entorno familiar, la joda, las potenciales prostitutas y demás. Sí, de sí, Nisman. yo en eso Horacio no me metí. Correcto. Me parece que la vida Privada no personal tiene. de Nisman, por lo menos en el laburo que yo hago, a mí no me interesó. Perfecto. Si él salía o no con chicas, es un tema, me parece menor, que como vos decís, un sector de posiblemente algún sector del gobierno lo haya utilizado para desprestigiarlo. En las Acá últimas horas lo que apareció no solamente era su vida personal de perfil elevado, sino que también las relaciones comerciales que podría haber tenido también el fiscal con distintos organismos internacionales. Esas son otras cosas, es decir, es cierto, y hay un capítulo que desarrolla la ruta del dinero. Es cierto que hay cuentas en el exterior, que hay una cuenta en el exterior puntualmente que es una cuenta, digamos, con dinero que realmente no se entiende. Esto es cierto. Esto sí se aborda en el libro y se cuentan algunos detalles de algunas actitudes que gente del entorno de Nisman tuvo después de la muerte, intentando claramente esconder detalles de su patrimonio. La verdad que yo no soy ni, digamos, de los que pienso que Nisman era un héroe. No, claro. Pero tampoco soy de los que pienso que era un demonio. Creo que ha sido un fiscal al que debían juzgar por su laburo, por su trabajo, y por eso ahora se está cuestionando esto. ¿Cuál fue el trabajo efectivamente que realizó Nisman a cargo de la Fiscalía AMIA? Este es un punto que calculo que los nuevos fiscales tienen que abordar y tienen que desarrollar. ¿Qué pasó con esa investigación del atentado más brutal que ha tenido la historia de nuestro país? Y un poco tratar de
el perfil judicial de Nisman es también que la gente sepa quién era este fiscal, este funcionario público que durante tanto tiempo llevó adelante la investigación, creo yo, Horacio, más compleja de la historia judicial argentina, que es la causa AMIA, ¿no? Sí, tal cual. Facundo, adelante, perdón, Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches, Sergio Aini te habla. Básicamente, hola, Sergio, ¿cómo estás? Básicamente, la investigación que llevaba adelante Nisman cobra importancia a partir de su muerte, ¿no? Y obviamente muchas de las personas que comenzaron a prestar atención a la vida del fiscal prácticamente no lo conocían. Y un poco, bueno, queríamos hacer hincapié en que nos daba a entender antes de su fallecimiento, en algunas entrevistas que se le había hecho por distintos canales capitalinos, nos daba a entender como una especie de apresuramiento en querer probar ciertas cosas que quizás el proceso de conseguir las pruebas y demás demandaba un tiempo determinado, y él estaba como muy ansioso de acortar esos tiempos, fundamentalmente, bueno, teniendo en cuenta por allí algunas cuestiones como las que dejaba entrever el juez Canicoba Corral, que decía que prácticamente se manejaba solo y estaba totalmente al margen de conocer, digamos, sobre la investigación que llevaba adelante, ¿no? Claro. A ver, recordémosle, Sergio, y es importante el aporte que vos hacés porque vale la pena recordarlo, que Nisman muere a los pocos días de realizar una denuncia. Totalmente, sí. Fue impactante la denuncia en su momento, una denuncia que luego no tuvo eco en la justicia argentina porque en 2 instancias se la ha desestimado. ¿Qué planteaba Nisman en esa denuncia? Planteaba que la presidenta junto al canciller, junto al diputado Larroque, más el referente piquetero Luis Delía, más un ex juez, más un agente de inteligencia, conformaban una banda que tenía por misión encubrir el atentado de la AMIA a cambio de liberar la responsabilidad de los iraníes que tenían pedido de circulares rojas de Interpol a cambio de compromisos comerciales. Sí, bueno, esto, tal cual vos decías, fue un tanto apresurado por parte de Nisman, porque realmente fue una denuncia, a ver, fue tan apresurado lo de Nisman como la vuelta de él. Sí, ahora te abordo el tema de la vuelta. Fue tan apresurado lo de Nisman como también fue apresurado, rápidamente se cerró esa investigación. La realidad es que Nisman planteaba eso y no tenía todas las pruebas, posiblemente porque no había podido conseguirlas, pero de todas maneras, estratégicamente, como contraataque de lo que él presumía que iba a hacer una operación en su contra, él la presenta. Y respecto a su vuelta a Europa, la vuelta a Europa no fue intempestiva, fue apresurada. La vuelta a Europa estuvo planificada, no lo fue por lo menos para el propio Nisman. Nisman, desde el momento en que sale, desde el momento en que saca los pasajes, y esto está acreditado en el expediente y lo cuento en el libro, el mismo día que saca los pasajes, sabía cuándo iba a volver. Lo que sí fue apresurado e intempestivo fue para su entorno, porque Nisman no le contó ni a su mujer ni a sus 2 hijas cuándo él tenía pensado volver. Entonces ahí empiezan a surgir un montón de interrogantes. ¿Por qué no le contó? Por una cuestión de seguridad, por una cuestión de estrategia. De hecho, en un contacto con su esposa, con su ex esposa a través del celular, estando todos en Europa, él le dice que se tiene que volver porque su madre se había golpeado el hombro y tenía que iniciar una operación. Bueno, pero la deja, Facu, no es un dato menor, que la deja a su hija en un aeropuerto para que luego la deja a su hija en un aeropuerto, en el VIP de Iberia, del que el fiscal era pasajero frecuente, y la deja sola con el teléfono. Ese teléfono obviamente estaba monitoreado por la CIDE. Claro. Una de las revelaciones más concretas que el libro tiene es mostrar el nivel de penetración que la inteligencia local había hecho sobre la vida de Nisman. Prácticamente estaban pinchados sus teléfonos, los seguían todo el tiempo, y eso era extraño porque uno se pone a pensar que efectivamente Nisman tenía un principal aliado. Eso es lo que nos hicieron creer, que era Jaime Estiuso. ¿Con qué objetivo
el propio jefe de la inteligencia durante 43 años lo seguía, lo infiltraba. Por ejemplo, una de las revelaciones que tiene el libro es contar y dar cuenta de cómo la custodia de Nisman, integrada por efectivos de la Policía Federal, estaba justamente infiltrada, y yo descubro llamados telefónicos previos y posteriores a la muerte de Nisman entre la custodia. Epa. Ahí en el libro se van a enterar todos los detalles, entre la custodia y Jaime Estiuso. ¿Para qué, digamos, qué era lo que hablaban? ¿Qué era lo que hablaban? Bueno, digamos... Yo voy a comprar el libro, ya está. Sí, sí. Tampoco bueno, me lo deben. Sí. ¿Por qué los hombres, Horacio, que debían supuestamente cuidar a Nisman, más que cuidarlo, lo vigilaban para reportar sus movimientos a la inteligencia? Tal cual. ¿Algo de eso te tiró Alan Bogado? Porque también tenemos información que vos conseguiste declaraciones exclusivas. Lo de Alan Bogado es otro de los puntos y el hallazgo periodístico del libro. En su momento, cuando el fiscal Nisman denuncia a la presidenta, al canciller, al Cuervo Larroque, a Irimia, dice en su denuncia que esa banda que el fiscal sostenía que existía, después la justicia dijo otra cosa, que esa banda era integrada por un agente de inteligencia con llegada a la Casa Rosada. Ese agente de inteligencia era Héctor Ramón Bogado, un hombre que en su momento laburó para la gendarmería, para la gendarmería en Misiones, y que, según él dice, reportaba como agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y es más, él me dice en una entrevista que reportaba directamente a Jaime Estiuso. El valor del encuentro que yo tuve con Bogado es este. Primero, que Bogado no habló nunca con ningún medio, con ningún periodista. Yo logré encontrarlo, convencerlo de que era importante su testimonio. Tuvimos una conversación extensa en un hotel céntrico, él muy asustado, con su custodia, y bueno, el valor de la entrevista completa está en el libro. Y entre otras cosas, él me reconoce que efectivamente él, entre otras misiones de inteligencia que tenía, entre otras cosas que tenía, era a él lo habían contratado para infiltrarse en la comunidad iraní en la Argentina, esa comunidad que luego después es saber el funcionamiento a través de esas escuchas telefónicas entre Delia y Yusuf Khalil. Es una comunidad que tiene un diálogo directo con Teherán, y supuestamente él lo que plantea es que se infiltra por pedido de la inteligencia. Él dice que es un agente inorgánico, la CIDE lo desconoce, obviamente no hay asiento de su trabajo, porque si es un inorgánico no queda asiento de su trabajo. Y bueno, él me reconoce que efectivamente él estaba contratado por la CIDE para infiltrarse, y que entre otras cosas le filtraba información a la comunidad iraní en la Argentina sobre la vida de fiscal Nisman, lo cual es gravísimo. Está claro que Bogado, cuando desestiman la denuncia de Nisman, el juez Rafecas dice: desestimo toda la denuncia, pero recomiendo, por una cuestión de conexidad judicial, que se siga investigando el rol de este agente de inteligencia. Horacio y Sergio, el libro es eso, es un entramado de agentes de inteligencia alrededor de la vida de un fiscal que creo que por momentos jugó ese juego perverso de espías, no solamente espías locales, sino espías internacionales. Yo cuento su vínculo con el FBI, un vínculo muy cercano, y bueno, ahí un poco se van construyendo esos 9 días previos a la muerte. Aparecen algunas revelaciones y obviamente algunos detalles del perfil de Nisman. Le dejo una a Sergio y yo te hago la última, Facu, y cerramos. Básicamente, Facundo, el trabajo de investigación que haces y que queda incluido, digamos, o impreso en este libro, apunta hacia eso, ¿no? A mostrar por allí algunas interrogantes que no han tenido respuesta, y que básicamente uno necesita ir planteándose preguntas, digamos, para saber por dónde ir llevando todo este caudal de información. Pero básicamente preguntas como, por ejemplo, hablábamos hoy de este apuro que tenía por comentar cierta información, hacerla pública, quizás sin tener todavía las pruebas necesarias, que era un poco el tiempo donde las iba a obtener, o sea, una cuestión de tiempo,
pero él las quería básicamente dar a conocer y un poco se apresuraba en esto como una manera también de detonar o de gatillar ciertas reacciones, ¿no? Que a él le iban a dar la pauta como para canalizar hacia distintos lugares lo que estaba investigando y buscar las herramientas necesarias para poder dilucidar puntos que eran fundamentales en esta investigación. Ahora, claro. La pregunta que apunta Sergio es, ¿lo hizo por esto o lo hizo para cubrirse de algún entramado? El análisis que hace Sergio es perfecto y un poco es eso. Nisman conocía mejor que nadie el juego mediático también. Totalmente. Y entiendo que parte de su estrategia de visibilizar esto, él lo sintió como una cobertura. Sí. Pongo esto arriba de la mesa porque sé que por abajo de la mesa están pasando un montón de cosas. ¿Qué cosas están pasando? Bueno, ahí yo las describo en el libro. Bien. En el libro se van a enterar... Claro, ahí te lleva a la gran interrogante que es esto que él pone sobre la mesa, ¿pone nervioso a ciertas personas que fueron los que tomaron la decisión de sacarlo del medio? ¿O esto que él iba a poner sobre la mesa era tan importante o quizás tan pesado que hasta él mismo dudó en algún momento y tomó esa decisión tremenda de él salirse de todo esto porque quizás a donde conducía o lo que iba a quedar expuesto o quizás lo que se iba a revelar era insostenible? Insostenible para un fiscal, insostenible para un argentino, insostenible para alguien que estaba cerca del poder, ¿no? Sí, yo creo que él sabía que todo esto que salió a la luz respecto a sus cuentas bancarias y a su comportamiento económico, eso se iba a filtrar. Uh-huh. Y creo que esto a él se lo advierte. Entonces ahí hay que, esperar un poco y ver si en algún momento se va a lograr conocer detalles. Algunas cosas yo cuento sobre el comportamiento también de su computadora. Ajá. Como digo, a mí me interesó mucho reconstruir prácticamente el minuto a minuto, el hora por hora de cada uno de sus días, porque ahí uno se encuentra con una persona y se lo encuentra en un estado determinado. Uh-huh. La idea de reconstruir, de hacer una reconstrucción periodística, bien precisa, con toda la información, cruzando la enorme cantidad de testigos que ha tenido esta causa, cruzando entrevistas personales. ¿Cómo estaba Nisman en las últimas horas? ¿Con quién se juntó en las últimas horas? ¿Cuántas cosas que en los medios se publicaron no son tan así? ¿Cuántas cosas se dejaron de publicar? ¿Cuánta gente ya no le atendía el teléfono y por qué? ¿Cómo está el estado de ánimo? ¿Cómo fueron sus últimos movimientos? Y una enorme cantidad de datos que, insisto, creo que la oportunidad de poder leerlos todos juntos, más los detalles sobre el perfil de Nisman, es lo que yo intenté hacer para que el lector pueda, con toda la información, sacar el lector sus propias conclusiones. Bien. Vos no aseverás nada. Vos creo das que el entramado por donde estaba. ¿Cómo? Que en el libro no aseverás nada, sino que das un entramado por cómo estaba, una descripción profunda. Claro, yo planteo esto, Horacio y Sergio, si la vida de Nisman fue un verdadero enigma, sí, ¿cómo no va a ser un enigma su muerte? Claro. Si sus vínculos no estaban claros y había situaciones que vos las observabas y decías, bueno, pero verdaderamente, ¿cuál es el rol del fiscal? Uh-huh. El fiscal, ¿tiene el fiscal que ser prácticamente un hombre tan cercano al FBI, o tiene que utilizar y tiene que valerse de la inteligencia internacional, nacional y de las fuerzas de seguridad como auxiliares de su investigación? Yo creo que Nisman en un momento determinado perdió esa frontera, ¿sí? Perdió ese límite que debe primar en cualquier, obviamente, función pública por la responsabilidad que esto tiene, y creo que ahí también hay muchas respuestas. Uh-huh. Uno se puede responder muchas cosas cuando se da cuenta que él había perdido un poco el horizonte y que prácticamente muere aislado, con la protección que él solía tener y solía usar
ya no siendo efectiva, Uh-huh. el hombre que supuestamente le había garantizado protección lo estaba espiando. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se distorsionar todo. Digamos, y bueno, el libro reconstruye, es una reconstrucción, es un cúmulo de preguntas que uno se puede hacer a través de los datos periodísticos. Y ¿saben qué, muchachos? A través de realizar el laburo periodístico, que hoy parece ser en esta Argentina tan lo único que queda. El laburo periodístico lamentablemente es lamentable, o sea, sí, bien digo, lamentablemente está cumpliendo roles que ya son del orden judicial institucional, que justamente deja vacante este lugar. Vos fíjate que está todo tan planteado de una manera extraña, sí, que se muere el fiscal federal más importante, me atrevo a decirlo, de la región, sí, porque el hombre Nisman investigaba el atentado más brutal que sufrió la región, no sí, la Argentina. Sí. Y el ritmo que la sociedad toma, que el periodismo toma, que los referentes, que nuestros líderes de la oposición y del oficialismo toman, es el ritmo enrarecido y el código enrarecido. Entonces, esa locura alrededor de esta primer pregunta que yo planteo en la bajada del libro: ¿se suicidó o lo mataron? Entonces la sociedad se divide entre los que piensan que se suicidó y los que piensan que en definitiva lo que está planteando lo que estás planteando, que no importa cuál ha sido la resolución, sino cuál es el entramado por el cual estaba él investigando, ¿no? Yo lo que digo, Horacio y Sergio, es que es tan grave lo que hay detrás de todo esto, tal cual, que plantearlo de esa manera, utilizarlo políticamente como lo hace el oficialismo y como lo hace el kirchnerismo y como lo hace la oposición, tiene más allá del propio Nisman, que evidentemente fue sorpresiva, violenta y como toda muerte dramática, hay un riesgo enorme acá, que es que en el medio de estas dos Argentinas tan distintas quede la verdad, se resigne la verdad. Entonces, no solamente pasa en el caso Nisman, pasa claro, en todo ya, últimamente. Se pasan todos, por eso les decía, ya no importa bien qué sucedió. No importa la verdad, bien. Sí. Claro, no importa la verdad. Si vos militás en el kirchnerismo, tenés que decir que se suicidó, sí, porque de esa manera librás responsabilidades. Y si sos un referente de la oposición o un periodista... Tenés que decir que se mató. Ahora, ¿a ustedes no les parece una locura esto? Sí, acá es el debate, y estamos hablando del entramado internacional más importante en cuanto a información que estaba barajando un fiscal. Que una CIDE te utilice para la investigación interna contra un fiscal, ya es gravísimo. Es una locura. Ya lo que está mencionando y plasmando eso es una locura. Y bueno, imagínense, estaban conteniendo, en cuanto informativamente, una Secretaría de Inteligencia del Estado contra un fiscal, cuando tendría que estar subordinado a tal fin. Bueno, imagínate a partir de ahí todo lo que puede pasar, ¿no? Seguro. O sea que una película de James Bond queda chico. Claro, eso es un poco lo que yo planteé con el libro. Dije, bueno, a ver, vamos a trabajar con la fórmula del periodismo, vamos a chequear información, a rechecar quién entró, quién salió, quién fue, quién declaró, qué dijo, cómo dijo, de qué manera, por qué lo volvieron a llamar a declarar, quiénes eran todas las personas con las que habló. Intenté hablar con todo el mundo, algunos me atendieron, otros no, pero bueno, ese es el trabajo del periodismo y ese es el desafío de este libro. Yo no creo en el periodismo como el paladín de la justicia. No. Aún en su momento, cuando hacía Documentos América, siempre le aclaraba a todos que vayan y hagan la denuncia en la justicia, que el periodismo está para contar y para relatar, y seguramente para quitar el velo de un montón de cuestiones oscuras, pero no hay que perder de vista que, digamos, somos una república con sus poderes bien repartidos y que hay que respetar el poder judicial en este caso, aun cuando tengamos que hacer muchas críticas hacia el poder judicial, aun cuando tengamos que hacer muchas críticas hacia el desempeño de la fiscal Fein, es la fiscal del caso, es la fiscal natural, es la investigadora. Entonces vuelvo, siempre giramos alrededor o adentro de un laberinto sin salida.
esa locura que se vive de dos Argentinas, alguien lo llamó la grieta, a mí mucho la expresión no me gusta, yo creo que más que una grieta es una gran confusión todo esto, toda esa locura que se vive no puede atentar contra la verdad. La verdad, yo soy abogado y en la facultad, entre otras cosas, nos enseñan la materialidad de los hechos. Acá hay hechos concretos, olvidémonos de las personas, hay hechos, y esos hechos son inalterables. Y si alguien quiere alterarlos, nos tenemos que preguntar por qué lo quieren alterar. Yo lo que intenté con el libro es preguntarme, entre otras cosas, por qué el país está tan dividido alrededor de respuestas tan distintas. Y tan binomios, tan de un lado del otro. ¿Campo o ciudad? ¿Muerte o suicidio? ¿Bueno o malo? ¿Progre, menemista, kirchnerista? Y en el medio no pasa nada. No hay vida, no hay realidades, no hay hechos, no hay un día a día, no hay verdades, no hay nada. Yo creo y esto ¿a favor o en contra? ¿Boca o River? Sí. Igual, yo River, Horacio. Lo siento mucho por vos. ¿Qué querés que te diga? Lo siento mucho, Facu. Te queremos igual, pero bueno, ¿qué pasa? Te voy a contar algo, una intimidad. Comimos un asadito gracias a la filial de River que osó en el programa de televisión que tengo en la mañana acá. Hacer una apuesta. ¿Sabes cómo le doy lo costillar, no? Sí. Hago más apuestas. Y te harías bien, ¿eh? ¿Cuándo vamos a conseguir Nisman, el libro que ha sacado con la editorial Margen Izquierdo? Es la Izquierdo. Editorial que editó el libro y la gente de Planeta es la editorial que lo distribuye, así que bueno, muy agradecido a todo el laburo. Mirá, Horacio, está llegando a las principales cadenas entre mañana y el miércoles, con lo cual uno estima que, o espero que en Paraná esté antes del fin de semana, si no es antes del fin de semana, será entrado la semana que viene, pero bueno, a través seguramente de tu programa y de tu público, después por relación que tenemos te voy a ir informando y contando. Y me encantaría que lo vengas a lanzar acá, me encantaría que lo vengas a exponer acá al Teatro Multimedia que tenemos, ¿sí? Así que después lo charlamos. Sería un placer para mí, Horacio. Para mí sería un gusto igual. Y encantado, Paraná es una ciudad que me encanta y bueno, será un placer poder estar acompañándolos y allí en todo esto que sé que emprendés y que sos un laburante desde hace muchos años que te conozco, así que siempre que nos cruzamos por aquí, por Capital, me alegra mucho enterarme de tus proyectos. De alguna locura nueva. Muchas gracias igualmente.